Estamos bloqueados y por eso no podemos mejorar nuestra vida. Y esto es lo que vamos a hablar en este vídeo, de los momentos en los que queremos avanzar y vemos que no podemos, que nos encontramos siempre en la misma rueda, que tenemos sensación de desazón, sensación de tristeza, cansancio. ¿Y por qué nos pasa eso? A veces es difícil identificar el motivo, otras veces es fácil, pero muchas de ellas es difícil. Pero existen mecanismos para desbloquear y de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Así es que no te lo pierdas. Y ahora me presento. Mi nombre es Yasmina Cánovas. Soy la autora del libro Muta y si después de ver este vídeo te gusta la información, entonces sí, te suscribes y activas las notificaciones. Venga, vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis creciendo, que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión y con entusiasmo en este viaje que es la vida y que es complicada y que tenemos que ir superándonos día a día, nos vamos encontrando obstáculos y tenemos que pararlos, tenemos que superarlos, tenemos que tirar adelante y para hacer eso necesitamos muchas veces información que no tenemos pero no significa que toda la información la tenga yo, significa que todos tenemos una parte de información y que si la compartimos nos puede ayudar a todos a superarnos, que de eso se trata. Y vamos a hablar de algo muy importante, los bloqueos, y voy a ir rápido explicando todo esto porque no quiero entreteneros y quiero que os sirva esto y que os sirva de una. Mirad, yo hace unos 14 años más o menos estaba en Myanmar. Estaba estudiando el proceso de democratización del país. Estaban pasando de la dictadura militar a la democracia. Y en el tiempo que estuve allí trabajando, recuerdo que hubo un momento en el que me sentía cansada, me sentía fatigada, me sentía con mucha ansiedad. Era como si no pudiese tirar para adelante. Pero claro, tenía que tirar para adelante porque tenía que hacer mi trabajo, que era esto, era ver cómo estaban funcionando sobre todo las mujeres de ese país, cómo se estaban superando, cómo los movimientos sociales que habían. Total, claro, era un trabajo muy activo en el que tenía que estar bien y no lo estaba. Entonces conocí a una chica joven que se llama Susu. Y ella me estuvo hablando sobre un tema, hablábamos mucho porque ella era la que me hablaba sobre las cosas que sucedían en ese país y me ponía en contacto con otras personas para hacerles entrevistas, etc. Bueno, y entonces ella me explicó que muchas veces llegamos a este punto de estar cansados, de estar desazonados, de que decir, ¿cómo he llegado yo a este punto? Pero ¿cómo puede ser que yo esté así? Y lo hacemos por la acumulación. Y yo le dije, a ver, ¿acumulación de qué? Porque yo en realidad cuando me sentía así no era que tuviese una cosa en concreto que me pasaba, me sentía muy cansada, me sentía como hasta dolida con el mundo, no sé, supongo que en algún momento te habrás sentido de esta manera, ¿no? Y no sabes identificar exactamente qué es lo que te está produciendo esa desazón, ese cansancio. Entonces, cuando ella me habló de la acumulación de cosas, me dijo, sí, dice, es que el estrés en la vida y las cosas que nos pasan a todos, las inquietudes, los sufrimientos, los fracasos, se nos quedan en la piel como si fuese un veneno. Imagínate que te vas picando, que es como si fuese un animalito que te pica y te va metiendo toda una serie de veneno y durante años, y es tan pequeñito que tú no te das cuenta, pero al final resulta que estás completamente intoxicado. Pues es lo que nos pasa, que estamos bloqueados o que estamos intoxicados o intoxicadas. Y entonces a mí me hizo pensar mucho lo que me estuvo diciendo sobre la acumulación, porque realmente yo he estado 20 años trabajando en países subdesarrollados, en situaciones muy tensas, en situaciones a veces incluso peligrosas, sobre todo de cara a mi salud o de cara a, pues a las situaciones que nos van pasando en la vida, pero yo decidí tener esa vida así, de esa manera, porque es como yo me sentía bien. Y quizá tú has decidido hacer la vida de como tú crees que tienes que hacerlo, te sientes bien, pero resulta que todo tiene un precio y que el precio que tú has pagado por las decisiones que has tomado son estas dosis de estrés que se te han ido metiendo, inoculando por tus venas. Entonces, cuando regresé a España, porque en ese momento no me lo solucionó, pero sí que me dio muchas ideas, me puse a investigar un poco, me encanta investigar sobre todos estos fenómenos que pasan, sobre la ciencia, cómo va más allá la ciencia, el comportamiento humano, la mentalidad, porque después yo lo aplico y a mí me funciona. Y en eso soy bastante autodidacta y después yo vengo aquí y os lo explico para que os funcione también a vosotros. Así que atención.
Lo que descubrí es que según un estudio de Massachusetts, en la universidad, cogieron a unos ratoncitos y les estuvieron poniendo la olor a cereza. Entonces ellos olían la cereza y después de oler la cereza les daban una descarga eléctrica. Sí, pobrecitos. Pero bueno, el caso es que con este experimento lo que se dieron cuenta es que al cabo de muy poco, los ratoncitos, cuando les daban el olor a cereza, les ponían la cereza delante, automáticamente se contraían y se ponían tensos y se estresaban. Incluso llegaban a autolesionarse ellos mismos. Y esto era porque ya identificaban la olor de la cereza con el calambrazo que les iba a dar después, ¿vale? Hasta aquí me pareció coherente. Después decía también, que esto es muy fuerte y atención, porque después al final os voy a dar un tip para sacar todos los bloqueos, pero escuchad primero la explicación. Entonces, lo que explicaban también es que después cogían 4 descendencias de estos ratoncitos y resultaba que cuando les ponían el olor a cereza, las descendencias hasta los 4 ratones, o sea, 4 generaciones, actuaban también con ese mismo estrés. Entonces, ahí sí que me quedé diciendo, ¿cómo es posible que puedan actuar los hijos, los nietos de los ratones con esta misma, es decir, como si estuviesen el calambrazo, pero sin tenerlo? ¿Cómo lo saben? Si esto le ha pasado a su abuelo o a su tatarabuelo. Entonces me acordé de cuando en el año 2004 estaba yo en Borneo y que iba a visitar a una amiga porque me hacía mucha ilusión poder ver a los orangutanes en estado salvaje, o semisalvaje, y me explicó una historia, y la historia que me explicó fue que si tenía miedo cuando estaba en la barca pasando por el río que estaba en Banjarmasin, jolín con el nombre, entonces sacase un extintor, no un extintor, una cafetera de color roja, y en el momento en que enseñase la cafetera los orangutanes saldrían corriendo. Y dije, ¿por qué? Bueno, pues el motivo era el mismo. Resulta que de alguna manera se extendía el conocimiento a toda la selva, pero también a los hijos y descendientes de los primeros orangutanes que tuvieron una vez una experiencia, y es que había una turista allí, que tampoco no es que haya muchos turistas, pero bueno, una de las que había allí, que era bióloga, y que se le acercó un orangután y el capitán del barco, porque pasamos y duermes en un barco mientras vas pasando por toda esa selva donde están los orangutanes, se acercó el orangután y entonces el capitán sacó un termo rojo, quemó al orangután para que no se acercase y las atacase, y ese orangután de alguna manera, ese conocimiento le quedó impregnado, lo dio al resto de los habitantes de los diferentes orangutanes y pasó en generaciones, es decir, ese conocimiento pasó, parezca verdad o no lo parezca, es así. El caso es que yo lo comprobé porque cuando yo estuve en Borneo, esto me hizo pensarlo, era cierto, es decir, todos los que llevaban barcos, los capitanes, llevaban un termo de color rojo, y si se acercaba a un orangután le enseñaban el termo rojo y ya salía corriendo, no hacía falta hacer nada. Vale, a partir de ese momento me di cuenta que pasaban cosas que van más allá de lo que pensábamos y que tenemos muchos bloqueos. Y entonces ya pensé, no es que nada más tenemos nuestros bloqueos, es que además tenemos bloqueos anteriores de nuestros padres o de nuestros abuelos. Me parecía muy difícil de gestionar. Pero lo que sí que intenté era gestionarlo hasta donde yo creía. Y ahora os voy a explicar cómo yo solucioné esta cuestión de encontrarme cansada, de decir cómo he llegado ya a este punto, que es desánimo. Yo siempre soy una persona muy animada, ¿no? Bueno, pues porque estaba intoxicada literalmente de todo el estrés que había pasado durante muchísimos años. Entonces me informé cómo hacerlo esto. Por cierto, déjame un comentario aquí diciéndome qué te parece la historia esta sobre que el conocimiento se pasa de generación en generación, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque a mí me dejó alucinada. Me leo todos los comentarios. Aquí. Vale, ahora continúo. Supe que la manera en la que se trata esto es a través de la hipnosis. Y entonces dije, Yasmina, pues ya está, ya lo tienes, vamos a hacer hipnosis. Pero ¿qué pasa? Que la hipnosis es muy cara, y me di cuenta de que tampoco no tenía en ese momento la capacidad de pagarme todas las sesiones de hipnosis que me costaba. Así que yo siempre voy buscando las soluciones cuando veo que algo no me lo puedo costear. Y entonces en aquel momento no me lo podía costear y decidí hacer autohipnosis yo sola para eliminar los bloqueos, que de esto da el vídeo. Vamos a eliminar los bloqueos. Entonces, haciendo caso de lo que me empezó a decir aquella chica que conocí yo en Myanmar, me puse a hacerme la autohipnosis. Por cierto, aquí sí que os quería decir, que lo tengo aquí guardado, que os recomiendo mucho mi libro Muta,
Pero ¿por qué os lo estoy recomendando? Porque sé que os va a ayudar, porque os explico muchas experiencias de ese tipo, de mentalidad, de crecimiento, entretiene, sale el personaje de Susu, como otros muchos personajes de los que os hablo en mis libros, y que es el momento de una vez que os lancéis y que empecéis a leerlo, porque os va a ayudar, de verdad, os va a ayudar, es entretenimiento y superación. Y ahora va así, vamos a por la autohipnosis. Mirad, yo lo que hice fue, estuve informándome sobre cómo funcionaban las terapias estas, y entonces decidí hacerlas por mí misma. Relajación, primero, hay muchos vídeos sobre cómo relajarte, es decir, no me voy a poner aquí cómo os tenéis que relajar, mirar ese contenido en otras páginas o en otros vídeos, pero yo lo que hice es ponerme música, empezar a respirar, empezar a tranquilizarme yo sola y me pregunté, ¿cuál es el primer recuerdo que yo tengo en mi vida, bueno o malo? Y me vino, porque te vienen, hay muchas cosas que te han pasado y en ese momento no te acuerdas, y haciendo este ejercicio las recuerdas. Me vino un recuerdo, el primero agradable, cuando era pequeña, que estaba en la cuna y que entonces le hacía a mi madre así en la cuna para que me agarrase la mano, y me encantaba esa sensación. No la recordaba y relajada e intentando pensar cuál fue la primera emoción que tuve, fue esa. Entonces me fui a por otra emoción que fuese negativa y me di cuenta que tenía una emoción, por ejemplo, de las primeras negativas que tenía, era de que cuando yo era pequeñita me daba mucho miedo quedarme a oscuras, porque veía... Cuando estaba sola veía un arlequín, y el arlequín me daba muchísimo miedo. Bueno, cada uno tiene sus fantasmas, esos son los míos. Y entonces empecé a recambiar la historia, o sea, cambié la historia, la reescribí. Imaginé, por ejemplo, que en ese momento, cuando yo estaba sola en el comedor, por ejemplo, y estaba la luz apagada, en lugar de aparecerse un arlequín, se aparecían mis padres y yo pues les estaba cantando una canción. Y me ponía a imaginarme eso y empecé a machacar, o sea, a reescribirlo. Me inventé una cosa literalmente. O sea, la idea de todo esto era sacar todo el veneno que tenía dentro y meter nuevos recuerdos, aunque fuesen falsos, porque la mente no sabe identificar si el recuerdo es verdadero o es falso. A medida de recordarlo y recordarlo y recordando, piensa que es verdadero. Y es por eso que aunque nos digan una mentira, si la mentira nos la repiten, nos la creemos. Y si nosotros decimos una mentira y la repetimos, nos la acabamos creyendo nosotros mismos. Entonces, si yo pensé, consigo sacar todo lo que me ha pasado que no me gusta y meter nuevas ideas, esto me va a hacer que yo quite la carga de estrés en mi cuerpo. Por ejemplo, me acordé que tuve un accidente de coche y lo reescribí. En lugar de todas las secuelas que tuve después y todo esto que me había comportado un estrés que yo en ese momento no sabía, o no vivía con él, lo que hice es pensar que en ese accidente de coche salí y pensamos, mira, ¿ves? No nos hemos hecho nada. Entonces lo que yo fui es creando situaciones irreales a través de sensaciones reales negativas, pero las cambié en positivo. Y durante esas sesiones que yo estuve haciendo yo sola, por las noches, me fui sacando todas las cosas que a mí me habían quitado el sueño, digamos, en momentos, me habían estresado, me habían hecho sentir mal, y las fui modificando por pensamientos, por ideas que a mí me gustaban. Cambiar la historia, hacerlo vosotros también, cambiar la historia. ¿Qué me pasó al cabo de 3 o 4 meses de estar haciendo esto? Que mi carga de estrés había bajado muchísimo, y que resulta que cuando yo pensaba en situaciones que había pasado, las pensaba con cariño. Es decir, en lugar de, oh sí, tuve el accidente de coche, no. Ostras, sí, me acuerdo, y yo misma me lo creía, en aquel accidente que al final no me hice nada. Entonces el cuerpo empezaba a relajarse, porque de alguna manera, al ser acumulativo, yo le estaba quitando este veneno para meterle otras historias. Os animo a que imaginéis, de verdad, esto aquí nadie os va a juzgar, o sea, lo estáis haciendo vosotros mismos y podéis imaginar lo que queráis. Entonces, convertir vuestros recuerdos negativos en recuerdos positivos, que os los inventáis porque no han pasado, y os vais sugestionando. Esto no es más que el principio de la autohipnosis, que es lo que al final te van a cobrar por hacer si te vas a hacer hipnosis. Bueno, quizás te lo van a hacer mejor, pero a mí este sistema me ha funcionado y por eso os lo recomiendo. A mí me bajó muchísimo la carga de ansiedad y me empecé a sentir que podía empezar a hacer nuevas cosas. Luego, con el tiempo, van pasando otras, sigues acumulando en tu cuerpo toda esta carga de estrés y lo tienes que ir haciendo cada
cada tiempo, pero yo lo recomiendo porque es que funciona, de verdad, y no digo que me lo creáis, lo digo que lo hagáis y que después vengáis aquí y me lo expliquéis, ¿vale? Y bueno, y ahora sí, si os ha gustado esta información que os estoy dando, os podéis suscribir al canal, activar las notificaciones para que os avisen de cuando subo un vídeo nuevo, y si me estáis viendo desde Facebook o desde Instagram me podéis seguir, y os recomiendo la lectura de Muta, de mi libro, porque realmente os hablo de muchas historias de estas que yo voy insistiendo mucho en los vídeos, pero que ahí lo tenéis, vais a ver lo que está sucediendo, cómo se superan los personajes y que en definitiva os van a ayudar y que para eso lo he escrito. Bueno, ahora sí, un beso muy fuerte, que tengáis muy buen día y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!